A falta de escuela dominical, los profesores publicaremos 4 cápsulas de clases en las que resumiremos toda la Biblia. La Biblia está dividida en 2 grandes partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Testamento significa pacto y viene de las 2 grandes alianzas que Dios hizo con la humanidad. El Antiguo Pacto es el hecho a través de Moisés para el pueblo judío y el Nuevo Pacto es el hecho por Jesús para toda la humanidad. En nuestras Biblias, los libros del Antiguo Testamento están agrupados en 4 divisiones canónicas: el Pentateuco, la ley de Moisés, los libros históricos, los libros poéticos y los libros proféticos. Sin embargo, iremos repasando la historia bíblica en orden cronológico y para ello dividiremos la historia del Antiguo Testamento pedagógicamente en 7 periodos: la historia primitiva, la historia patriarcal, el éxodo y la conquista de Canaán, el periodo de los jueces, la monarquía, el cautiverio babilónico y el retorno judío. En este primer video veremos los primeros 4 periodos. Para nuestra escuela dominical nos guiamos y recomendamos los libros del pastor Pablo Hoff. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La Biblia relata la creación del mundo como un evento ordenado y progresivo. Comenzando de lo inanimado, el Señor culmina su obra llenando el mundo con animales y con el ser humano, obra cúspide de su creación. Una frase que se repite en Génesis 1 es que cada vez que Dios creaba algo, veía que era bueno. Así aprendemos que Dios es bueno, es ordenado y es sabio. Luego de la creación, el siguiente relato es el de la caída del hombre. Satanás, tomando forma de serpiente, engaña a Adán y a Eva, y ellos desobedecen a Dios. El Señor les dice que fruto de su desobediencia, el mundo natural fue trastocado. Entró la muerte en el mundo, muerte física y espiritual, el parto sería con dolor, el machismo perseguiría a la mujer y el trabajo costaría sufrimiento. Todo esto vino por causa del pecado. Sin embargo, Dios inmediatamente dio una solución al problema. Un descendiente de la mujer, aunque iba a ser herido por la serpiente, le aplastaría la cabeza. Jesucristo es el gran remedio al pecado prometido ya desde el Edén. Las siguientes historias de este primer periodo nos enseñan 3 grandes cosas de Dios: que Él es santo, por lo que no tolera el pecado; que Él es justo, por lo que no deja el pecado sin castigo; y que Él es amor, por lo que aplaza el castigo y da lugar al perdón por medio del arrepentimiento. Cuando Caín mata a Abel, Dios le llama al arrepentimiento, pero al no querer hacerlo, le castiga al exilio. Cuando al pasar los años la humanidad se aleja de Dios, Noé es enviado a predicar que se arrepientan mientras construye un arca que termina salvando solo a su familia del castigo del diluvio. Y cuando la humanidad nuevamente peca contra Dios, levantando la torre de Babel, el Señor envía el castigo, confundiendo los idiomas y separando a la humanidad. Hacia el 2000 a.C., Dios llama a un hombre llamado Abram de la tierra de Ur, una importante ciudad sumeria en el sur de Mesopotamia, cuna de la civilización. Este rico terrateniente viajó con su esposa Sarai hacia lo desconocido, siguiendo la orden del Señor. Al llegar a la tierra de los cananeos, en la Palestina, Dios le promete 3 grandes cosas: una gran nación a través de su hijo Isaac, la tierra de Canaán y un pacto de relación íntima entre Dios y el pueblo de Israel, por el cual todas las naciones del mundo serían bendecidas. Dios confirmó sus promesas, cambiándoles el nombre por Abraham y Sara y poniendo a prueba su fe. En una ocasión, Dios se le apareció para anunciar que su esposa, vieja y estéril, tendría un hijo. Sara rió de incredulidad. Fue durante este tiempo que el Señor castigó a Sodoma y Gomorra. La más grande prueba fue cuando le pidió que sacrificara a su único hijo Isaac, si bien Dios lo detuvo antes de hacerlo. Su obediencia demostró que tenía una fe verdadera y la fe le fue contada como justicia. Al morir Abraham y Sara, Isaac y Rebeca también fueron puestos a prueba por el Señor, quien le confirmó las promesas hechas a su padre Abraham. Sin embargo, la Biblia destaca los problemas matrimoniales de esta pareja. Isaac quería más a su hijo Esaú y Rebeca más a Jacob. Y aunque Dios les había dicho que la mayor bendición era para Jacob, Isaac quería bendecir más a Esaú, por lo que Rebeca, en lugar de conversar el asunto con su esposo, urdió un plan con su hijo Jacob para engañarlo. Y esto solo provocó enemistad entre Jacob y Esaú y que Jacob tuviera que huir, por lo que Rebeca nunca más lo volvió a ver. Jacob huyó a la tierra de Harán, donde vivía la familia de su madre. Durante su viaje, pasando por Betel, el Señor se le aparece en sueños, en la cima de una escalera por la que ángeles subían y bajaban, en la que Dios le confirmó las promesas que le había hecho a su abuelo Abraham. En Harán,
Jacob cosechó el engaño que había sembrado. Su tío Labán lo engañó y terminó trabajando para él alrededor de 20 años. Además, aunque él quería casarse con Raquel, hija de Labán, su tío le engañó y terminó casándose también con la hermana de Raquel, Lea. No obstante, el Señor, acordándose de las promesas de Abraham, lo bendijo, y al volver a Canaán, le sale al encuentro en Peniel, donde luchan toda la noche hasta que Dios lo bendice. Desde entonces, Jacob es llamado Israel, e Israel llegó a tener 12 hijos. Uno de los hijos menores de Israel, José, destacaba de entre sus hermanos por su piedad, sinceridad y humildad. Dios le mostró en sueños que iba a ser honrado por encima de sus hermanos. Todo esto, sumado con que era el hijo favorito de Israel, llevó a que sus hermanos le tuvieran odio a tal punto que le vendieron como esclavo. José llegó a ser el esclavo de Potifar en Egipto. No obstante, jamás renegó de Dios ni dejó de ser un buen hombre. Organizó el hogar de su amo tan bien que Potifar le puso como jefe de los esclavos. Sin embargo, la esposa de Potifar trató de aprovecharse de él, a lo que José exclamó: ¿cómo podría yo cometer tal maldad y pecar contra Dios? José fue echado a la cárcel, donde Dios le dio el don de interpretar los sueños del copero y del panadero. En la cárcel, lejos de renegar de Dios, siguió siendo fiel y justo, a tal punto que le hicieron jefe de los prisioneros. Cuando Faraón tuvo el sueño de las vacas flacas y gordas, solo José logró interpretar que se trataban de años de prosperidad y de hambruna. El Faraón lo puso como segundo al mando del país, y al llegar los años de sequía, los hermanos de José vinieron desde Canaán hasta Egipto pidiendo alimentos. José terminó revelando su identidad y perdonándoles. José les dijo: es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Finalmente sus sueños se habían hecho realidad. José pudo ver a su padre y mandó a buscar a toda su familia, que llegó a ser una gran nación en Egipto. La primera promesa a Abraham se había hecho realidad. El nuevo faraón no vio con agrado a este pueblo y los hizo esclavizar. 300 años pasaron y hacia el 1500 a.C. Dios levanta a un hombre llamado Moisés para liberarlos. Tras ser rescatado por la hija de Faraón, fue educado primero por su madre Jocabed y luego 40 años en Egipto con la mejor educación de la época, pero que no borraron el amor por Dios que le había inculcado su madre. Tras matar a un egipcio que golpeaba a un esclavo israelita, Moisés huye y vive 40 años en el desierto como pastor, conociendo todos los sinsabores del desierto. Y aunque no lo sabía, Dios en realidad lo estaba preparando para guiar a su pueblo. Con 80 años de edad, Moisés es llamado por Dios desde una zarza de fuego, revelándole su nombre personal: Yahvé, yo soy el que soy. Así Dios se revela como el Dios de la existencia misma y el Dios personal que está siempre con su pueblo. Dios envía a Moisés a convencer a Faraón para que deje ir al pueblo, pero se niega una y otra vez, por lo que Dios envía las 10 plagas, no solo para castigar a Egipto, sino que también para demostrar su poder por sobre la de los supuestos dioses egipcios. Durante la última plaga, el Señor instituye la Pascua, por la cual un animal inocente muere en lugar de los primogénitos israelitas, cuya sangre protege los hogares. Este símbolo representa la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. Tras dejarlos ir, Faraón se arrepiente y les persigue, acorralándoles en el Mar Rojo. Pero el Señor demostró nuevamente su poder abriendo un camino por el mar. Dios guió a su pueblo por el desierto hasta el monte Sinaí. Durante este viaje, el Señor les deja en claro que Él es el Dios que provee, pues les envía codornices, les da el maná y el agua de la roca. Al llegar al monte Sinaí, el Señor les da los 10 mandamientos e instaura el pacto con el pueblo, que se compromete a ser su pueblo escogido. Dios les deja en claro el propósito de darles mandamientos. Y guarda tus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te da para siempre. Sin embargo, cuando Dios llama a Moisés al monte por 40 días, el pueblo se olvida del pacto y adora un becerro de oro. Al bajar Moisés del monte, quiebra las tablas, rompe el becerro de oro y muchos israelitas mueren. Moisés intercede por el pueblo y Dios les da otra oportunidad con nuevas tablas y una nueva ceremonia de ratificación del pacto. Se había iniciado el antiguo pacto. La segunda promesa a Abraham se había cumplido. El Señor les da instrucciones para construir el tabernáculo por el cual el pueblo puede expiar sus pecados y adorar al Señor.
Así Dios se presenta como accesible y viviendo en medio de su pueblo. El libro del Levítico es una lista de todas las leyes que el Señor les dio a Moisés desde el tabernáculo. Dictan sobre cómo realizar los sacrificios animales, sobre cómo deben vivir los sacerdotes y da leyes sobre la santidad y la pureza ritual. En el libro de Números, el pueblo se prepara para partir del monte Sinaí y viajan hasta la frontera sur de Canaán. Este viaje estuvo marcado por las murmuraciones no solo del pueblo, sino incluso de Aarón y Miriam, los hermanos de Moisés, que también eran líderes espirituales de la nación. Al llegar a Canaán, tan solo 2 años después de salir de Egipto, el Señor ya les estaba entregando la tierra prometida a Abraham. Solo debían ir con fe y tomarla, pero dudaron y enviaron 2 espías. 10 de ellos desalentaron al pueblo, quienes comenzaron a organizarse para volver a Egipto. Solo Josué y Caleb alentaron al pueblo a tener fe y confiar en el Señor. Pero por este gran fracaso, Dios castigó al pueblo. Los 10 espías murieron al instante. Esa generación no entraría en la tierra, sino que sus hijos, y habrían de vagar por 40 años en el desierto. Después de eso, solo se relata el último año de esos 40, en el que mueren Miriam y Aarón. Se relata que durante el viaje, serpientes venenosas atacaron al pueblo. Dios les dijo a Moisés que levantara un asta de bronce y quien la mirara sería sano. Llegando a Canaán, los israelitas, guiados por Dios, derrotaron a los poderosos amorreos. La noticia de esta gran victoria infundió el miedo entre los cananeos. Un rey temeroso le pidió al adivino Balaam que maldijera a los israelitas, pero este, en vez de hacerlo, profetizó que ellos serían una gran nación. Cuando llegaron al Jordán, Moisés se despidió del pueblo, dando un último gran sermón, el Deuteronomio, con el cual les enseñaba la ley a esta nueva generación que entraba a tomar Canaán. Tras su muerte, Josué fue elegido por Dios para tomar el manto. El Señor comienza el ministerio de Josué animándole: esfuérzate y sé valiente, y a que siempre meditara en la ley del Señor que le había dado a Moisés. Josué se prepara espiritualmente, pero también militarmente. Envía 2 espías a Jericó, quienes se enteran del temor de los cananeos ante la llegada de los israelitas que habían derrotado a los poderosos amorreos. El Señor le muestra su poder a esta nueva generación de israelitas abriendo el río Jordán para que lo atravesaran y entraran a la tierra prometida. Tras celebrar la Pascua, el ángel del Señor se les presenta como el gran comandante del ejército de Dios, quien dirigiría todo el combate. La conquista se realizó en 3 campañas durante unos 7 años. La primera campaña tomó el centro de Palestina, dividiendo Canaán en 2, y así siendo más fácil tomarla. De manera milagrosa, Dios les dio la victoria sobre Jericó, cuyo botín fue decretado como primicia para Dios. Tras conquistar el centro, los israelitas ratificaron el pacto con Dios en el monte Gerizim. En la campaña del sur, los israelitas estuvieron a punto de ser derrotados, pero el Señor milagrosamente detuvo el sol y les dio más tiempo para batallar hasta lograr la victoria. Finalmente Josué y su ejército también derrotó a los cananeos en la campaña del norte. Tras conquistar Canaán, el territorio fue distribuido entre las 12 tribus y Josué se despidió del pueblo exhortándoles a servir al Señor. Entréguense al Señor y sírvanle fielmente. Elijan ustedes mismos a quién van a servir. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Período de los jueces. Tras la muerte de Josué, el pueblo quedó sin ningún tipo de liderazgo que les uniera políticamente. Las 12 tribus se autogobernaban y llegaron a tener guerras entre ellos. Este fue un periodo de desunión política, de sequía espiritual y de pobreza social. El libro de los jueces destaca un círculo vicioso en el que cayeron. En periodos de abundancia se alejaban de Dios y pecaban, por lo que Dios les castigaba enviándoles naciones extranjeras que los oprimían. El pueblo luego se arrepentía y clamaban a Dios, quien en su amor les perdonaba y enviaba un libertador, mal traducido juez, que era llenado del Espíritu Santo y libraba al pueblo. Este ciclo se repitió al menos 12 veces. 12 jueces se levantaron para libertar al pueblo: Otoniel, Ahod, Samgar, Débora, Gedeón, Tola, Jair, Jefté, Ibsán, Elón, Abdón y Sansón. El libro de Jueces termina con 2 terribles historias de la época que relatan idolatría, corrupción sacerdotal, robo, violaciones y guerras civiles. El libro repite constantemente una triste frase con la que también termina: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. La terrible lección de este libro es que sin la dirección del Señor, nuestro corazón pecador tiende a la maldad. Pero no todo en esta época es tan malo. Un matrimonio israelita con sus 2 hijos viajan de Belén a Moab escapando de la hambruna. Allá los hijos se casan con moabitas, pero todos los varones mueren.
Ruth la Moabita y su suegra Noemí vuelven a Belén y allá el Señor las bendice. El buen Booz termina casándose con Ruth, quienes llegan a ser ancestros del rey David y de nuestro Señor Jesús. Esta historia nos recuerda que aún en tiempos de maldad y corrupción es posible servir a Dios y que el Señor siempre se preocupa de los suyos. Los últimos jueces son el sumo sacerdote Elí, el único juez que perdió contra sus adversarios, los filisteos, y el profeta Samuel, quien sí logra derrotarlos, levantando un altar al Señor llamado Ebenezer, pues dijo, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Pero instado por el pueblo que envidiaba a las naciones vecinas, aunque también guiado por Dios, el profeta Samuel ungiría a quien sería el primer rey de Israel, instaurando así el siguiente periodo del pueblo de Israel, la monarquía. Pero esto queda para el próximo capítulo.